Última hora están viendo un video de Gene Hackman, ganador de uno de sus últimos premios Oscar y conocido por su reclusión en los últimos años. Ahora, con nuevos detalles sobre la investigación de la muerte del actor, incluyendo un video recién publicado. En cuanto a las imágenes del interior, los herederos de Hackman quieren impedir su publicación, alegando motivos de privacidad. Dentro del túnel secreto de Gene Hackman, el aire es tan frío que se puede ver el vaho de la respiración. Las paredes de piedra sudan. El silencio es absoluto. Ni viento ni sonido desde arriba. Nada más que el goteo del agua en algún lugar más profundo de la oscuridad. Los investigadores federales ya habían encontrado 2 cadáveres en la mansión de arriba. Habían catalogado una biblioteca saqueada, una caja fuerte abierta y muebles arrastrados por el suelo. Pensaban que lo peor había pasado. Entonces alguien encontró el pasadizo secreto detrás del muro y todo cambió. Nadie en esa propiedad, ni el personal, ni los vecinos, ni la policía, tenía idea de que existiera ese túnel. Ese es el hecho que lo cambia todo. Gene Hackman, uno de los actores más célebres de Hollywood, había construido toda su vida en torno a mantener este secreto enterrado. Casi lo logró. Lo que los investigadores encontraron al pie de esas escaleras de piedra nunca debió haber salido a la luz. Y lo que revela sobre quién era realmente Gene Hackman, eso es solo el comienzo. La brecha 26 de febrero de 2025, 11:00 de la mañana. Un convoy de vehículos federales se detuvo ante unas puertas de acero reforzado ocultas en lo profundo del bosque a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Detrás de esas puertas se encontraba una propiedad valorada en $4 millones. La finca privada de Gene Hackman, actor ganador del Oscar de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 65 años. Nadie había tenido noticias de ninguno de los dos en días. No devolvían las llamadas, nadie llegaba a trabajar. Un silencio absoluto reinaba en una propiedad que en circunstancias normales funcionaba como una pequeña instalación militar. Esto es lo que nadie notó al principio. Fue un trabajador de mantenimiento quien dio la voz de alarma, no un familiar ni un amigo. Un trabajador que les dijo a los agentes que creía que la pareja había muerto dentro. Tuvieron que forzar las puertas, cortar los candados, y eso por sí solo les indicó a los agentes que algo andaba muy mal. No se trataba de una propiedad donde alguien hubiera dejado una puerta abierta por accidente. Todo en este complejo estaba diseñado para permanecer sellado a menos que alguien desde dentro decidiera abrirlo. Cuando los agentes entraron, esperaban algo trágico, pero rutinario. No veo ningún traumatismo por objeto contundente. Es extraño que ambos estuvieran deprimidos, amigo. Una pareja de ancianos aislados en sus últimos días. Lo que encontraron fue cualquier cosa menos rutinario. Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados muertos dentro de la mansión junto a su perro. Las autoridades confirmaron posteriormente que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. La causa de su muerte, una grave infección viral. La de él, insuficiencia cardíaca con factores contribuyentes por causas naturales. Caso cerrado en papel, pero la escena no coincidía con la documentación. Reflexionemos sobre lo que esto significa. El departamento del sheriff de Santa Fe aseguró al público desde el primer día que no había indicios de delito. El lenguaje estándar pretendía dar por zanjado el asunto. Pero en esa misma declaración admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir una investigación forense exhaustiva de toda la propiedad. No se trataba de un crimen, pero sí de algo sospechoso, lo que justificó la intervención de equipos federales con cámaras térmicas y especialistas forenses. Estas dos declaraciones no concuerdan, y la cronología plantea interrogantes que nadie ha respondido. Betsy falleció una semana antes que Gene, 7 días antes. Eso significa que Hackman, un hombre de 95 años, estuvo solo en esa casa con el cuerpo de su esposa durante casi una semana. Sin pedir ayuda,
sin intentar contactar ahí a nadie. Betsy Hackman buscaba lo que buscaba antes de morir, y la perspectiva en primera persona de los agentes al encontrar a la pareja muerta en su casa. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con un ser querido fallecido? Miedo de ver o la certeza de que pedir ayuda implicaría dejar entrar a desconocidos. Y desconocidos descubrirían lo que se escondía debajo. Antes de que esta historia avance, si tan solo la mitad de lo que los investigadores encontraron bajo esta propiedad resulta ser cierto, se convertirá en uno de los descubrimientos más perturbadores relacionados con la muerte de una celebridad en la historia moderna de Estados Unidos. Si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene a continuación solo se vuelve más oscuro. La fortaleza de arriba. Para entender con qué se topó el FBI bajo tierra, hay que entender qué había encima. La finca de Gene Hackman no era una casa, era una instalación. Bosque denso por todas partes, imponentes muros de piedra alrededor del perímetro, sensores de movimiento en cada acceso, cámaras térmicas, vigilancia a las 24 horas comparable a la de centros de detención secretos del gobierno. El personal era cuidadosamente seleccionado, investigado y sujeto a acuerdos legales tan estrictos que ninguno de ellos habló jamás en público sobre lo que ocurría dentro de esos muros. Piénsalo por un momento. Décadas de empleados jardineros, personal de limpieza y mantenimiento, y ni una sola fuga. En la era de las redes sociales, ese tipo de silencio no es casualidad, es impuesto. Las solicitudes de permisos de construcción para la propiedad fueron devueltas con información censurada. Los registros de la propiedad presentaban lagunas que ningún funcionario podía explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó meses buscando registros de propiedad de la finca y luego simplemente dejó de hacerlo. Dejó de responder a las llamadas y nunca publicó nada. Nadie sabe qué encontró ni quién le dijo que dejara de buscar. Esto es para lo que nadie estaba preparado cuando finalmente cruzaron esas puertas. El interior era impresionante. Pasillos revestidos de obras maestras originales, muebles, con siglos de antigüedad, candelabros, que según se rumoreaba, habían colgado en palacios antiguos. Jardines repletos de ejemplares botánicos tan raros que existen en menos de una docena de lugares en la Tierra. La doctora Elena Vázquez, historiadora de la arquitectura en la Universidad de Nuevo México, colaboró posteriormente en la tasación de la propiedad. Al examinar por primera vez el plano de la finca, se quedó sin palabras. Luego comentó: "He documentado fincas por todo el suroeste. Esta estaba diseñada como un museo construido dentro de un complejo militar. Su belleza era innegable, pero también lo eran las medidas de seguridad. Esa combinación solo se da cuando alguien busca proteger algo en concreto". Tenía razón. Las imágenes de las cámaras corporales difundidas tras el inusual fallo público de un juez muestran a los agentes entrando en la mansión. El silencio es inmediato y opresivo, pero lo que inquietó a los agentes no fue la quietud, sino la evidencia de que alguien había estado ocupado antes de su llegada. Muebles arrastrados por el suelo de madera, libros sacados de las estanterías y colocados de forma incorrecta, cajones entreabiertos y una caja fuerte en el dormitorio abierta y vacía. Alguien había estado revolviendo la casa buscando algo o escondiéndolo. Y entonces, los agentes entraron en la biblioteca. El descenso. Detrás de una sección de la pared de la biblioteca privada de Hackman, oculta con tanta precisión que uno podría estar en esa habitación 1000 veces y nunca darse cuenta. Los agentes federales encontraron un mecanismo oculto, no una estantería con bisagras ni un pestillo detrás de un cuadro. Se trataba de un punto de acceso diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quien lo construyó quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera de su existencia. Detrás, un pasadizo estrecho, escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad total.
Sin luz, sin ventilación, solo piedra tallada que se adentraba directamente en la tierra. Los agentes descendieron. La temperatura bajaba con cada paso. El aire se volvía denso, húmedo, metálico, con sabor a óxido. La condensación se adhería a las paredes. Los haces de sus linternas recorrieron la piedra y se posaron sobre algo que detuvo a la gente que iba al frente en seco. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Las paredes estaban cubiertas de marcas deliberadas. No eran grafitis ni decoración, sino inscripciones precisas talladas con herramientas e intención. Algunas parecían notación alquímica, otras planos técnicos de dispositivos que no deberían haber existido en la época en que se construyó este túnel. Una sección de la pared presentaba lo que parecía ser el esquema de una máquina sin equivalente moderno. Engranajes, cámaras y conductos dispuestos en configuraciones que un técnico forense describió posteriormente como ingeniería de la nada. La construcción en sí misma contaba una historia. Cerca de la entrada de la biblioteca, la mampostería era de mediados del siglo XX, con cortes limpios, material industrial y refuerzo de hormigón vertido. Pero cuanto más se adentraban los agentes, más toscas se volvían las paredes. Juntas talladas a mano, refuerzos primitivos, marcas de herramientas de pico y cincel, no de herramientas eléctricas. Marcus Devlin es un ingeniero estructural que examinó las fotografías filtradas del interior del pasaje. Las estudió detenidamente y luego las descartó. Esto no lo construyó el dueño de la casa, dijo lentamente. La parte superior fue renovada, modernizada y reforzada, pero el núcleo de este túnel ya estaba aquí. Hackman se instaló en él. Lo heredó. Entonces llegaron a la cámara. ¿Qué les esperaba? Un vasto espacio subterráneo congelado en el tiempo. Antiguas cajas de madera apiladas contra las paredes. Algunas se habían derrumbado con el paso del tiempo, derramando su contenido sobre el suelo de piedra. Documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna época identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías frágiles, con los bordes curvados. Rostros desconocidos vestidos con ropas de hace un siglo. Algunas fotos mostraban reuniones clandestinas en habitaciones sin ventanas. Otras capturaban lugares, edificios y espacios subterráneos que no se correspondían con ningún sitio conocido. En una imagen, un grupo de hombres se encontraba alrededor de una mesa cubierta de mapas con una sola bombilla proyectando sombras intensas sobre sus rostros. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito la fecha 1937 y una sola palabra en un idioma que aún no se ha identificado. Junto a las fotografías había carpetas encuadernadas en cuero, fechas codificadas, nombres censurados, pasajes que describían sucesos borrados deliberadamente de los registros oficiales. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas. Alguien intentó destruirlas, pero desistió. Otros documentos llevaban insignias vinculadas a organizaciones que se habían disuelto oficialmente décadas atrás. El volumen de material era asombroso. Los agentes calcularon que catalogar todo lo que había en esa cámara podría llevar años. El suelo no era solo piedra polvorienta. Estaba marcado con dibujos circulares, diseños intrincados y meticulosos que vistos desde arriba parecían mapas celestes. Cartas estelares talladas en el suelo por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Estos patrones, que no eran aleatorios ni decorativos, correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias y trayectorias orbitales trazadas con precisión, lo que requería conocimientos matemáticos avanzados. Quienquiera que las tallara no estaba adivinando. Estaba trazando un mapa, o marcándolo para alguien que vendría después y sabría interpretarlo. Esto es lo que nadie notó hasta que el segundo equipo pasó por allí. Las herramientas recuperadas de las cajas eran igualmente erróneas. Los grabados no correspondían a ningún fabricante ni época conocidos. Los mecanismos internos eran tan precisos
que requerirían una tecnología de fabricación que no existía cuando se construyó este túnel. Uno de los dispositivos, un cilindro metálico del tamaño de la palma de la mano, con anillos internos giratorios, parecía no tener costuras ni ningún método de ensamblaje visible, como si hubiera sido fundido en una sola pieza. Una hazaña que las técnicas metalúrgicas actuales aún no logran replicar a esa escala. El doctor James Whitfield trabajó 19 años como analista forense del FBI, procesando pruebas clasificadas antes de jubilarse. Al revisar los detalles disponibles públicamente de este caso, su voz cambió, se volvió más baja. Cuando una agencia guarda tanto silencio tan rápido significa una de dos cosas, dijo. O no encontraron nada y están avergonzados, o encontraron algo tan importante que la conversación sobre la divulgación ha trascendido al equipo de investigación. He visto ambas situaciones. Esto no parece ser vergüenza. El terreno bajo Santa Fe. El territorio que rodea la finca de Hackman no se limita a galerías de arte y atardeceres desérticos. Los Álamos, cuna de la bomba atómica, se encuentra a pocos pasos. Las pruebas nucleares del Proyecto Manhattan, la investigación secreta de armas, todo a poca distancia de la puerta de Hackman. Durante décadas, los lugareños han hablado de búnkeres subterráneos excavados en las mesetas. Infraestructura construida para dar cobijo a las élites gubernamentales en caso de un colapso de la civilización. Las solicitudes de acceso a la información han confirmado que durante la Guerra Fría se llevaron a cabo extensas obras subterráneas en esta zona. ¿Qué tan extensas aún se desconoce? Richard Payne es un consultor jubilado del Departamento de Energía que trabajó en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante la década de 1990. Eligió sus palabras con cuidado. Bajo esas mesetas hay sistemas construidos para perdurar más que la superficie, dijo. Algunos fueron desmantelados, otros sellados, otros simplemente olvidados, desconectados de todo registro oficial. He aquí el detalle que lo cambia todo. El acero de ese túnel era de grado militar. El espaciado de los remaches coincidía con las técnicas de construcción de las instalaciones gubernamentales de alta seguridad construidas en la década de 1950. Una bodega no se construye como la bóveda de un banco. Un trastero no se sella desde dentro, pero un ramal olvidado de una red gubernamental clasificada cambia por completo la escala de lo que estamos tratando. A los vecinos que lo notaron, los vecinos siempre sintieron que algo andaba mal. Margaret Calloway fue dueña de la propiedad contigua durante 22 años. Todavía habla de los ruidos, vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la mañana que no eran de plomería ni de calefacción, algo industrial profundo. ¿Lo sentiste en las costillas?, dijo. Se lo comentó a Hackman una vez que cruzaron la línea divisoria de la propiedad. Él la miró de una manera que ella aún recuerda. Hay cosas que es mejor dejar bajo tierra, le dijo. En aquel momento ella se lo tomó a broma. Ahora ya no se ríe. Un geólogo jubilado llamado Frank Delqua, que vivía 2 propiedades al este, confirmó las vibraciones de forma independiente. Un verano instaló un sismómetro portátil. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural rítmico mecánico, con nada que funcionara allí según un horario. En 2019 presentó una queja por ruido ante el condado. Nunca se le dio seguimiento. Otros recordaron camiones sin distintivos que llegaban al anochecer y se marchaban antes del amanecer, con los rostros ocultos, sin facturas, sin logotipos, sin dejar rastro. Los antiguos empleados que abandonaron la finca simplemente desaparecieron. Sus teléfonos fueron desconectados y sus redes sociales borradas. Una ama de llaves que trabajó en la propiedad. A principios de la década de 2000, le contó a una amiga, antes de desaparecer, que había visto cosas que no debía haber visto. Nunca especificó qué. Desapareció al cabo de un mes. Y fíjense en esto: durante las reformas que dejaron al descubierto la entrada del túnel, los trabajadores encontraron un sistema de comunicación secundario cableado en las paredes de la finca.
No era una línea telefónica ni un cable de internet. Un sistema de circuito cerrado que conectaba la casa principal directamente con la cámara subterránea. Un cableado que data de décadas antes de las telecomunicaciones modernas, pero que era funcional. Estaba en buen estado y operativo. Alguien había mantenido esta línea activa durante años, comunicándose con lo que fuera que estuviera ahí abajo a través de un canal imposible de monitorear o interceptar. En una casa que ya contaba con un sistema de vigilancia de última generación, este sistema estaba completamente fuera de la red. Una línea fantasma. ¿Quién estaba al otro lado? El hombre que construyó el silencio. Esto es lo que la gente olvida de Gene Hackman antes de su etapa como figura pública, antes de su silencio, antes de que desapareciera por completo de la vida pública. Era una de las personalidades más genuinamente cálidas del cine estadounidense. No una calidez artificial, sino una calidez que hacía que los desconocidos se sintieran como si ya lo conocieran. Su barbero en Santa Fe le contó a un periodista local que Hackman venía cada pocas semanas. Se sentaba en la misma silla y pasaba una hora hablando de las novelas de Hemingway y del clima de Kansas donde creció. Daba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de la gente, sus edades, sus equipos de béisbol infantil, si habían entrado en la escuela que querían. En el mercado local de agricultores, los vendedores lo reconocían de vista. Compraba chiles verdes al por mayor y bromeaba sobre su pésimo español. Una bibliotecaria local recordaba cómo se quedaba después de los eventos comunitarios, genuinamente interesado en cualquier conversación en la que se hubiera topado. Presente, curioso de una manera que la mayoría de las personas con su nivel de fama no lo son. Este no era un hombre hecho para el aislamiento. Detente a pensar en lo que eso significa. La gente no se aísla del mundo que ama a menos que algo la obligue a hacerlo. La vigilancia, los acuerdos legales, el silencio. De todos los que trabajaron en esa propiedad, los muros, las cámaras, las puertas selladas. No construyó todo eso por excentricidad. Lo construyó porque algo en su interior lo requería. Desde French Connection hasta Enemy of the State, Hackman dedicó su carrera a interpretar a hombres atrapados en conspiraciones de las que no podían escapar. Hombres que sabían demasiado. Hombres que construyeron muros porque la alternativa era peor. Quizás nunca fue solo actuación. La versión oficial es que murió de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Es plausible, pero no explica por qué una pareja con acceso a la mejor atención médica del mundo se aisló por completo en sus últimos días. Ni llamadas al médico, ni contactos de emergencia, ni personal en el domicilio. El sistema de alarma seguía activo, pero las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. 2 personas solas en una fortaleza muriendo en silencio, mientras algo sellado a 12 metros bajo ellas contenía la respiración. Este es el detalle que atormenta a todos los que han participado en este caso. La entrada del túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo se había activado recientemente. Gene Hackman, un hombre de más de 90 años, había bajado a aquel pasillo frío y húmedo poco antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué estaba comprobando? ¿De qué tenía miedo? Y esta es la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. Se escondía de algo que sabía que finalmente lo había encontrado. La puerta oculta en la pared del fondo de la cámara. Más allá de las cajas, los archivos dispersos y los mapas estelares grabados en el suelo de piedra, fue iluminada por las linternas de los agentes. Una puerta de hierro incrustada en la roca sin manija exterior, sin bisagras visibles, solo una superficie de acero corroído, con marcas de soldadura en cada junta. Sellada desde adentro por alguien que nunca regresó. La cerradura no estaba diseñada para impedir la entrada de personas, sino para impedir la salida de algo. Esto es lo que nadie notó hasta que fue demasiado tarde para preguntarle a Hackman. El FBI no ha dicho absolutamente nada públicamente sobre lo que hay tras esa puerta. Ni comentarios oficiales, ni filtraciones, ni sesiones informativas.
En una época en la que los documentos clasificados acaban en las redes sociales en cuestión de horas, ese nivel de contención exige una supresión activa, y ese silencio dice más que cualquier rueda de prensa. Los equipos forenses del FBI siguen allí analizando cada objeto, cada documento, cada símbolo en esas paredes. Análisis de AD. Descifrado criptográfico de inscripciones dejadas por manos de personas fallecidas. Hace generaciones, lingüistas metalúrgicos, historiadores de la ingeniería preindustrial, astrónomos interpretando los mapas estelares en el suelo de la cámara. Han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal, algo se filtra, hallazgos preliminares, fuentes anónimas, información confidencial a la que alguien no puede resistirse. En este caso, nada. El bloqueo informativo en torno a ese túnel es más estricto que el de las muertes en sí, lo que significa que lo que haya allí abajo no solo tiene importancia histórica, sino que también es crucial para las operaciones. Alguien decidió que el contenido de esa cámara sigue siendo lo suficientemente peligroso como para requerir un confinamiento total. No en 1950, no durante la Guerra Fría, sino ahora mismo, hoy. Bajo las mansiones de los poderosos, bajo los bosques, las montañas y los pueblos tranquilos que creemos conocer, existen puertas que nunca debieron abrirse. Gene Hackman custodió una de esas puertas durante décadas. Construyó toda su vida en torno a ella. Los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, el personal que desaparecía, el aislamiento total, una existencia diseñada para que nadie descubriera jamás lo que se escondía debajo. Cargó con ese peso desde la cima de su carrera hasta las últimas horas de su vida, y ahora se ha ido. La última persona que conocía cada pasillo de ese túnel, cada caja en esa cámara, cada marca en esas paredes, ya no está. Lo que sea que estuviera detrás de esa barrera de hierro soldada a 12 metros bajo su biblioteca, ya no es algo que deba proteger. La cuestión no es si el FBI sabe lo que hay ahí abajo. Lo saben. La pregunta es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan fundamentalmente desestabilizador, tan amenazante para todo lo que creemos saber? Que prefirieron guardar silencio antes que revelar al público lo que encontraron tras esa puerta. Era Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de su nacimiento, o era su último prisionero. Deja tu teoría en los comentarios, y si quieres estar al tanto de las novedades de esta historia, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.